alma a Cristo ya entregué. Hoy le quiero y sirvo como al Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió. Cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Amén. ¿Cuál otro? Vamos a ir al himno número 197, himno número 197. En la mansión do Cristo está. 197. ¿Qué? ¿Lo tenemos? Sí. Amén. Cantemos. En la mansión, oh Cristo está, ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Será muy triste estarme aquí, muy lejos sí del Salvador, pues moran ya con él allí los redimidos por su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Perfecto amor encontraré en la mansión del Salvador. Perfecta paz allí tendré, mejor que la que gozo hoy. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Amén. Llévanos a Dios en oración, Gabino. Luego después vamos a cantar otros dos himnos. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, en el nombre glorioso de ti Jesucristo, Señor, te damos gracias y gloria, Señor, pues nuevamente nos has dado la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Somos bendecidos, Señor, al estar aquí, Señor, más que nada el día de hoy, Señor. Estamos muy bendecidos, pues nos diste la oportunidad de abrir nuestros ojos, Señor. Estamos sanos, Señor, estamos completos, Señor. Te pido, Señor, que bendigas al hermano que expondrá tu palabra, Señor. Dale inteligencia, dale sabiduría, Señor. Al igual que nosotros, Señor, danos entendimiento, Señor. Igual que nada, te pido perdón, Señor, si te he fallado el día de hoy, Señor. Perdóname, Señor. Soy ser humano, soy carne, Señor. Cometo pecado, Señor. Perdóname. También te pido, Señor, que bendigas a todos mis hermanos que están aquí reunidos, Señor. A mis hermanos en carne, a mis hermanos en Cristo, Señor. Cuídalos, guárdalos, Señor. Bendice sus hogares, Señor. Bendice sus familias, Señor.
Bendice sus trabajos, Padre. Te lo pido en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias y gloria. Amén. Amén. Ahora vayamos al himno número 6. Himno número 6. Himno número 6. Bellas palabras de vida. ¿Ya lo tienes ahí? Number 6. Cantemos. Jesucristo, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Siguen luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato y cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Ahora vayamos al himno número 50. Himno número 50. Te alabamos, oh Dios. 50. ¿Vale? Cantemos. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, y en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos Lord, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos loa a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. Llévanos a ver una oración para la clase esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, te quiero dar gracias por esta bendita tarde, Señor, porque hiciste posible que estuviéramos aquí todos presentes, Señor. Te pido, Señor, que le des palabra, Señor. Mi hermano Carlos te va a exponer la clase, Señor, y a mi hermano Edwin, Señor,
que también está ayudando a exponer la clase, Señor. Dale sabiduría, entendimiento y discernimiento para que puedan esas palabras tocar nuestros corazones, Señor. Señor, te pido por esta maravillosa clase que sea muy buena, Señor, que nos llegue, como dice tu palabra, como navaja que corta el hueso hasta el tuétano, Señor. Señor, quiero dar gracias, Señor, porque toda mi familia está reunida aquí, Señor, listos para escuchar tu palabra, Señor. Te pido también por mi hermano Rogelio, que está en su casa, Señor. Yo sé que él está en oración y todo el tiempo está presente, Señor, aunque él no esté aquí. Señor, te quiero dar gracias también, Padre mío, porque este hogar pudo abrir sus puertas una vez más, Señor. Que así siga siendo, para que no nomás nosotros estemos aquí, sino vengan más personas, Señor, a poder conocer de tu palabra, Señor, por medio de mis hermanos en Cristo, Señor. Señor, te quiero pedir por esta clase, Señor, que todo salga bien, que todos entendamos, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo maravilloso, Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 1. Más tarde, buenas noches, perdón. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Ahí vamos a meditar en la palabra de Dios. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido. ¿Usted vive ahí en el celular, hermana? Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Ahí vamos a meditar en la palabra de Dios en esta noche. ¿Listo, Brandon? Una vez más, repítalo, hermano. Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Ya casi, es casi al último. Después de primera de Pedro, después de la segunda de Pedro. Primera de Juan, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Donde dice la luz en las tinieblas. Amén. Dios, no. Empiezo, hermano. Dios es Este es el luz. mensaje que hemos. Ese. ¿Cuál estás tú? En el Evangelio de Juan, yo creo, ¿no? Es primera carta. Adelante de Pedro. Adelante, adelante. Después de la segunda de Pedro, sigue primera de Juan. ¿Vas a leer el primer versículo tú? ¿Ya lo encontró usted, hermana Selene? No, es que no encontraba mi Biblia. ¿Qué pasó? Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Juan, capítulo 1. Primero de Juan, Sí. capítulo 1, versículos del 5 al 10. ¿Ya la dio? Sí. Ok, usted va a leer entonces el número 2. Tú el número 1, Raciel. Mi hermana Selene el número 2. ¿Ya lo hallaste, Israel? Pero Ya. dijo. Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del Es 5. el mensaje que Sí, hemos usted va a leer el número 3. Número 1, Raciel. Mi hermana Selene. Número 2, número 3. Hermana Magán, ¿ya la halló? Hermana Lucero, ¿ya la halló? Sí. Ok, usted va a leer el número 4. Digo, perdón. Usted va a ver 5, 6, 7, 8. Usted el número 8. A ver, Diego, el número 9. Y Junior, el número 10, Julio. Número 10. Julio Junior. Julio Junior. Ok, empecemos. Vámonos. Dice la palabra. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es la luz y no hay ninguna tinieblas en él. Hermana Selene. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, decimos y no practicamos la verdad. Hermano. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermana Lucero, número 8. Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos Junior. que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Ok. Su palabra no está en nosotros. Ahí vamos a estar. Vamos a hacer oración para pedirle a Dios que nos ilumine con su palabra en esta noche. Padre bendito, Dios eterno, eternamente estamos agradecidos contigo porque nos das el privilegio de estar hoy aquí en la casa de nuestros amados hermanos.
para meditar el consejo de tu bendita palabra. Estamos eternamente agradecidos porque ellos siempre tienen a bien abrir sus puertas para que tu palabra venga a ser predicada aquí, Señor, y sea de gran edificación para nosotros, porque sabemos, Señor, que este es el alimento que nuestro espíritu necesita para seguir, Señor, fortalecidos y seguir caminando en este mundo de tinieblas que día a día se está perdiendo. Te rogamos, Padre Santo, que nos perdones si en alguna forma te hemos ofendido, y que, Padre Santo, seas tú el que nos hable hoy por medio de tu palabra en esta noche, para que este mensaje, Señor, podamos practicarlo en nuestra vida y así podamos ser unos mejores hijos tuyos. En el nombre de Jesús te lo pedí. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿de quién somos hijos nosotros? ¿Somos hijos de la luz o hijos de las tinieblas? ¿Qué somos? De la luz. ¿Por qué somos hijos de la luz? Porque Dios es Porque hemos sido bautizados. Porque Dios es luz, acuérdense. La luz vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Dice aquí en el versículo 5, el apóstol Juan dejando esta carta. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Cuál mensaje? Bueno, ¿de quién? ¿El mensaje de quién hemos oído? De nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice Juan 8:12? Para que veamos el mensaje que Él nos decía. Dice, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí está. Ese era el mensaje. Acuérdense que Jesucristo siempre venía predicando el mensaje de arrepentimiento. Siempre lo que Él vino a hacer es a darnos luz, a abrirnos los ojos, a sacarnos de aquel mundo de tinieblas en el que nosotros vivíamos. ¿Por qué? Porque la luz y la oscuridad es una semejanza a la vida y la muerte. En la luz es muy difícil que una persona o que una persona que tenga a Dios haga cosas malas para que lo vean. Pero en la oscuridad es más fácil. Es cuando los maleantes, cuando todos los demonios, cuando toda la gente mala se dedica a hacer sus cosas. ¿Para qué? Para que no se vean y no vengan a la luz. Por eso aquí Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios cuando hizo la tierra, acuérdense, estaba en oscuridad. Y dijo Él, sea la luz, y se hizo la luz. Y eso fue lo que Él nos dio a nosotros, esa luz. Nosotros, hermanos, cuando andábamos en el mundo, andábamos sin Dios y sin esperanza. Nosotros andábamos perdidos en las tinieblas. ¿Qué era lo que pasaba por nuestras mentes? ¿A qué nos dedicábamos? ¿Qué era lo que hacíamos? ¿Cómo nos conducíamos en este mundo? Nos conducíamos conforme a la sabiduría del mundo, conforme a aquella enseñanza que trajimos nosotros, que era completamente vana. Jesús vino a darnos vida. Jesús vino a abrirnos los ojos, a decirnos, a enseñarnos que si creíamos en Él, todas las cosas que nosotros hiciéramos iban a ser grandemente bendecidas. En el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos del 16 al 21, el que lo tenga lo puede leer. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Evangelio de Juan capítulo 3, versículos del 16 al 21, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. El que lo tenga lo puede leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí está. Nosotros decidimos venir a Él, decidimos obedecerle, porque nos cansamos de aquella vida que llevamos.
la verdad, andábamos sin Dios y sin esperanza. Gracias a Dios y a su gran misericordia, que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice aquí la palabra de Dios, como acaba de leer mi hermano Edwin. Fíjense lo que dice. La luz vino al mundo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La gente que sigue viviendo en la oscuridad, la gente que sigue viviendo en las tinieblas, es la gente que está muerta completamente en el mundo, que no quiere someterse a Dios. Saben y reconocen que hay un Dios que nos da la salvación. Saben y reconocen que hay un Dios que está esperándonos para que todo aquel que en él crea venga y pueda ser lavado y pueda ser limpiado y justificado de toda cosa inmunda que esté en él y sea una nueva criatura en Dios, y que se dedique ahora a practicar la justicia, a hablar la verdad, a conducirse como un verdadero hijo de Dios, a que practique el amor que Dios nos enseña por medio de su palabra. Pero desgraciadamente, como todos vemos, no todo el mundo se ha querido sujetar a él. ¿Por qué? Porque el mundo ama más las tinieblas. El mundo quiere vivir la vida, quieren gozar los deleites, ¿cómo se dice? Temporales que hay en esta vida, no importándoles a ellos qué va a pasar después de que este cuerpo llegue a la tierra. Nosotros sabemos que estamos en luz porque Dios nos ha dado su luz. Esa luz que vino al mundo es aquel Espíritu Santo que todos tenemos en nuestros corazones. Por eso dice aquí, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en luz. Nosotros que estamos en los caminos de Dios sabemos que los ojos de Dios están sobre nosotros. Sabemos que donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, Él nos está viendo. Al mundo no, al mundo lo tiene ahí. Pero nosotros, de nosotros depende de que la gente se arrime a Dios conforme a nuestras obras. Si nosotros nos comportamos como gente del mundo, automáticamente nos estamos echando mentiras y la luz no está en nosotros. Para la vida de que la luz more en nosotros, dice el versículo, fíjense lo que dice el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿sí saben lo que es la comunión? Es lo que... Comunión, compañerismo. Si decimos que convivimos con Él, acuérdense que Dios es espíritu. Y el Espíritu de Dios, cuando nosotros andamos bien, está en nosotros. Por eso dice aquí Juan, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos mal, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, para la vida de que el Espíritu de Dios esté en nosotros, tenemos que tratar de hacer las cosas que Él nos ha dado el Espíritu. Tenemos que mostrar la justicia. Tenemos que siempre caminar con la verdad y tenemos que siempre ayudar a todos aquellos. Fíjate, me gustó mucho lo que hiciste cuando llevaron a esas personas ahí. Esas son cosas que a Dios le agradan, porque como hijos de Dios, eso es lo que tenemos que hacer. Amarnos unos a otros como Él nos ha amado, a pesar de que nosotros estábamos alejados de Él a causa de nuestros pecados. Fíjense, el gran amor de Dios. ¿Qué hicimos nosotros para que Él nos salvara? ¿Hiciste tú algo para que Él tuviera misericordia de ti? ¿Usted, hermano, hizo algo? ¿Usted, hermana? Cosas malas, no. ¿Usted, hermana Dalia? Al contrario. ¿Usted, hermana Nelly, hizo algo? ¿Usted, hermana Magandi? Bueno, ese es el amor de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer siempre con nuestros prójimos. Acuérdense, si vemos a alguien que está en necesidad y nosotros sabemos, no esperemos verlo tirado en la calle. No esperemos verlo de aquí lo destruido. Si tú puedes ayudarlo, dice el Señor, ayúdalo. Que Dios, acuérdense que Dios ama al dador alegre. El que al pobre da, a Dios presta. Y Dios se va a encargar siempre de multiplicar todo lo que nosotros hagamos con todo nuestro corazón. Pero también dice el versículo 7, pero si andamos en luz, fíjense, como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros.
Si nosotros hacemos las cosas que Dios manda, automáticamente, espiritualmente, estamos todos unidos en un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es un espíritu de gracia y es un espíritu que siempre nos va a guiar y nos va a enseñar las cosas que tenemos que hacer. Y las cosas que tenemos que hacer son las cosas que Jesucristo nos dejó en su peregrinar en esta vida por 3 años. Amar a nuestros prójimos, ayudar a los necesitados, obedecer las leyes de la tierra. O sea, siempre dar un buen testimonio de que somos hijos de Dios por nuestras obras, no por lo que haremos. Es muy triste a veces que decimos que somos cristianos y a veces nuestra misma boca nos traiciona. Por eso es muy importante, predicamos mucho mejor con nuestros hechos. Acuérdense que el pueblo de Dios siempre va a ser diferente al mundo. Tengamos en cuenta eso. No se nos haga extraño, porque nosotros no convivimos con el mundo, ya no somos parte de él. Esa es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. Los hijos del mundo siguen viviendo en sus deleites, siguen disfrutando la vida, siguen dándole bueno, no importándoles los sufrimientos, no importándoles las aflicciones, las penas que ellos tengan. Pero nosotros no, Dios nos ha sacado de aquel mundo para hacernos sus hijos y para que nosotros demostremos con hechos lo que Dios hace con aquellos que se someten a Él. Por eso viene el que practica la verdad, ese viene a la luz. O sea, aquel que ya está enfadado de llevar esa vida, clama a Dios y Dios lo va a ayudar. En el Evangelio de Mateo capítulo 11, hermana Magani o hermana Nelly, en el Evangelio de Mateo capítulo 11, fíjense lo que la palabra de Dios nos dice. 11, 28, 29 y 30, fíjense lo que nos dice. Entender siempre que la salvación nos la va a dar ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11, ¿ya lo encontró, hermana? ¿O no lo ha hallado? Si no, léalo usted, hermana. 28 a 30. Fíjense. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios todavía sigue esperando. Acuérdense que va a haber un día en el cual va a juzgar al mundo por aquel de quien dio testimonio que levantó de los muertos, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos nosotros, hermanos, que estar siempre preparados, y todos aquellos que no han venido, que no han obedecido, hay que entender siempre que la paciencia de Dios todavía está esperándolos para si quieren venir a dejarle su carga, y Él se va a encargar de aligerarles todos sus problemas. Él se va a encargar de todo. Así como nos quitó nuestras cargas a nosotros, así también Él está esperando siempre, porque va a haber un día en el que va a juzgar al mundo con justicia. Y si no se obedece, en aquel día vamos a ser apartados para el fuego eterno. Por eso es muy importante que nosotros permanezcamos en comunión con Él. Dice aquí, si decimos que tenemos, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mientras nosotros nos conduzcamos como Dios manda, la sangre de Jesús va a seguir obrando en nosotros, acuérdense. Porque esa fue la que nos limpió de todo pecado. Igual lo dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 15. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. 1 de Corintios capítulo 15, dice la palabra del Señor, fíjense. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, fíjense, en el cual también se mantienen en obediencia. Dice, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, sois salvos. Si no, creyeron en vano. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar, vivir siempre en la luz, para que estemos en comunión. La única forma en que nosotros podemos estar en comunión con Dios, hermanos, es vivir apartados de todo mal.
Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios ahí. Raciel, capítulo 3, versículo del 5 al 10. Colosenses 3. 5 al 10. Fíjense lo que nos dice. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta ahí. Una de las formas de mantenernos en comunión con Dios es haciendo morir todas las cosas que hacíamos antes. Desechar todo lo terrenal. Aquí vemos el ejemplo que nos dice por qué. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Y qué puede pasar con nosotros, hermanos? Dios se aparta de nosotros. Si nosotros no hacemos lo que Dios nos enseña, Dios se va a apartar de nosotros y no vamos a tener su bendición. ¿Por qué? Porque Dios no convive con el pecado. En Juan capítulo 9, el que lo tenga, 9:31, fíjense lo que la palabra de Dios nos dice. Hay que entender muy bien que nosotros que vivimos en la luz tenemos que siempre permanecer en comunión con Dios como apartado. 9:31, hermano. No, Juan. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer, hermana, entonces? ¿Dios oye al que anda mal? No. Dios no oye al tenemos que, y la vida de que Dios nos escuche y estemos en comunión con Él, tenemos que andar bien delante de Dios. No podemos andar haciendo cosas que no debemos hacer. ¿Por qué? Porque Dios no puede convivir con un pecador. El que hace la voluntad siempre es aquel que se somete a Dios, aquel que reconoce que realmente le ha fallado y pide perdón, y ese va a ser escuchado. Y tiene que mostrar también frutos del Espíritu. Una persona que comete pecado, un hermano que le falla a Dios y se arrepiente, tiene que mostrar frutos de arrepentimiento. Tiene que tratar de llevar una vida agradable. Porque Dios, lo que hacemos nosotros, simplemente clamamos a Dios. Pero ¿quién es el que escudriña la mente y el corazón? Dios sabe. O sea, nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos. Pero el que realmente conoce nuestros corazones es Dios. Por eso es muy importante que nosotros, para la vida de permanecer en comunión, entendamos siempre que somos hijos de Dios. Entendamos siempre que la luz que vino al mundo es amor ahora en nosotros. Y la forma de que esa luz no se apague, que es el Espíritu Santo, es alimentarla haciendo buenas obras, siendo justos. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, el que robaba ya no robe, el que desea malas palabras ya no diga malas palabras, ninguna palabra corrompida salga de sus bocas, sino la que sea buena para la necesaria edificación de los oyentes. En un hijo de Dios siempre tiene que haber cosas buenas. Tenemos que mejorar nuestro vocabulario, tenemos que mejorar nuestra forma de conducirnos y de expresarnos con la gente, porque aunque la gente se enfade, esa es la diferencia. Dios no quiere que seamos iguales, por eso dijo, me van a hacer un pueblo santo por sobre todas las naciones, me van a hacer un especial tesoro. Le dijo al pueblo de Israel, si dan oído a mi voz, dice, y guardan mi pacto, me serán un especial tesoro por sobre todas las naciones, porque mía
es toda la tierra. Me van a hacer un reino de sacerdotes y de gente santa, dice el Señor. Entonces, esa es la diferencia. O sea, no queramos nosotros, hermanos, convivir con la gente del mundo. No podemos ya. Aquel que empieza a convivir está fallando a Dios, simplemente, y está yéndose otra vez al mundo, por lo cual en cualquier momento el enemigo lo va a agarrar y se lo va a llevar. Ahorita, como dice el dicho, tenemos el diablo, Dios lo ha atado para nosotros. Mientras nosotros no sigamos las costumbres de la gente del mundo, mientras nosotros no hagamos alianza con la gente del mundo, no hay problema. El diablo, ya les he dicho, no nos puede obligar. Nunca te va a obligar a pecar. No puede. Pero sí te va a poner tentaciones. Porque Él sabe de qué pata renqueamos. ¿Cuál es nuestra habilidad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Alejados de ahí y resistirlo, y Él va a huir de nosotros. Es muy importante que entendamos eso. Es como dice el dicho, cuca uno al perro. Cuando el perro está amarrado, tú lo puedes estar cucando y no te muerde. Pero llega el momento en que se va a soltar y agárrate. Pues así es lo mismo. Cuando uno está jugando con esas cosas, con las cosas espirituales no se puede jugar. Son más fuertes que las cosas carnales. Por eso lo que Dios nos dice, nos lo dice para nuestro bien y para que esa luz siga en nosotros y nosotros seamos luz para otras personas. ¿Cómo vamos a hacer luz para otras personas si andamos haciendo las cosas que hace el mundo? Por eso aquí dice Juan claramente que si decimos que estamos, dice aquí Juan, dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, por eso les digo, miren, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para la vida de que andemos en luz y estar en comunión unos con otros, tenemos que seguir las cosas que se nos han dejado escritas. ¿Por qué? Porque es la única forma en que el Espíritu Santo va a morar en nuestro corazón y en que nuestras oraciones van a ser escuchadas. Es muy importante que hagamos esas cosas. El Espíritu de Dios, acuérdense, es un Espíritu que todo lo soporta, es un Espíritu de amor, que todo lo cree, que todo no tiene envidia, no se goza con la injusticia, sino se goza con la verdad, todo lo soporta y todo lo cree. Porque es el amor que Dios nos ha dado, es el amor ágape que se dice en griego, ese amor que Dios tiene, no tiene, o sea, es un amor genuino que sale del corazón. Pues es tanto el amor que Dios nos dio, que dio a su Hijo unigénito por nosotros. Por eso tenemos que entender que si nosotros andamos en la luz, la única forma de que nosotros permanezcamos en luz es practicando las cosas que Jesucristo nos ha dejado escritas. Porque si no, esa luz se va a ir de nosotros y entonces sí, vamos a estar en las tinieblas. Fíjense lo que dice la palabra de Dios aquí déjame buscarle aquí en Juan. ¿Están entendiendo, verdad? Sí. Dice aquí la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice lo que nos dice. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, dice, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. O sea, nosotros tenemos que dar testimonio con nuestros hechos, porque no podemos convivir con la gente del mundo, no podemos estar en la mesa de Dios y en la mesa de los demonios. Porque entonces, ¿qué caso tiene que hagamos que Dios haya hecho ese sacrificio por nosotros? Fíjese lo que dice 2 Corintios capítulo 6, del 10 en adelante, que lo tengan, para que veamos lo que nos dice la palabra de Dios. 6, ¿qué, perdón? 6 del 10 en adelante.
¿Cómo? 14 en adelante. Del 14. Fíjense lo que dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos, con los que no han obedecido. O sea, la gente del mundo sirve al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que opera en todos los hijos de la desobediencia, en los cuales también nosotros anduvimos en un tiempo. Hoy hay que tener mucho cuidado. Dice, ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? Nosotros ahora hemos sido justificados. Nosotros ahora practicamos la justicia de Dios. La gente del mundo, ¿qué es lo que practica? Nomás andan pensando, a ver, ¿a quién? Yo ando de allá, díganme a mí. En el mundo uno vive, el listo vive del tonto y el fuerte vive del débil. Y aquí no. Aquí delante de Dios, Dios nos dice que todos somos iguales. Aquí Dios nos dice que si tú ves a tu hermano tener necesidad, tienes que ayudar. ¿Por qué? Porque eso no debe de haber gente menesterosa entre tu familia, entre tu pueblo. Se está refiriendo al pueblo de Dios. Entonces hay que entender, dice, ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir en las tinieblas? ¿Cómo nosotros, que ya salimos de allá, queremos otra vez ir a volver al mundo? Y hay gente que lo hace, ustedes han visto. Ahí en la iglesia hay hermanos que han venido y un mes o dos y vámonos. ¿Por qué? Porque no se quieren sujetar, porque no quieren cambiar sus vidas, porque no quieren que esa luz los delate cuando hagan una cosa mala. Por eso prefieren ellos seguir allá, mejor. Ellos prefieren mejor seguir viviendo en los deleites de la vida, mejor viviendo, como satisfaciendo sus necesidades carnales. No les importa a ellos la espiritualidad porque no quieren someterse a Dios. Por eso aquí nos dice, ¿cómo puede la luz? O sea, ¿cómo nosotros vamos otra vez a ir al mundo si ya nos sacaron de allá? Y el sacrificio tan grande fue la muerte de Jesús, fue la sangre preciosa de Jesús, fueron los vituperios, los insultos, los latigazos. Imagínense nomás, pongámonos en los pies de Jesús, en las sandalias, en ese momento que Él caminó del Getsemaní a la cruz del Calvario para darnos la salvación. Y a veces no valoramos ese sacrificio tan grande, porque eso es lo que Él dio para salvarnos. Y luego dice el 15, ¿qué armonía puede haber entre un cristiano y un agente del mundo? O entre Cristo y el diablo. ¿De qué vas a platicar? A ver, dime. ¿Te va a entender Él o tú le vas a entender a Él? ¿De qué van a platicar? Tú le vas a hablar de cosas de Dios, de cosas diferentes. ¿Y qué te va a hablar Él? Ah, pues ayer fuimos y le dimos baje a fulano, hicimos esto otro. O sea, es la gente que vive en esas, que se conduce. No digo que toda, pero la gente que se conduce, la mayoría de gente, siempre anda buscando hacer esas cosas. Por eso Dios nos dice que tengamos mucho cuidado, que no nos asociemos. Que si realmente somos hijos de la luz y queremos estar en comunión con Dios, tenemos que apartarnos de todas esas cosas. No podemos asociarnos con la gente del mundo. ¿Por qué? Porque eso no le agrada a Dios. Luego dice, ¿cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Como les digo, ¿de qué van a platicar? Si no te creen. ¿Qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos del mundo?
No hay acuerdos en nada, porque ellos siguen la corriente del mundo y nosotros seguimos la enseñanza de ¿quién? De un solo Dios. Acuérdense que el pueblo de Israel venía de Egipto tapado de idolatría. El pueblo de Israel por eso le faltó a Dios, porque a pesar de que Dios los venía guiando, ellos siempre se iban a adorar dioses. Por eso Dios los abandonaba. ¿Y cómo les iba? Cómo los otros pueblos los agarraban y los destruían, los tomaban por esclavos, mataban gente y todo, por desobedecer. Nosotros no podemos decir que nos puede pasar eso, pero simplemente podemos perder el favor de Dios. Y entonces sí, dice el Señor en Deuteronomio, todo lo que era bendecido ahora va a ser maldecido. Ya nada te va a salir mal. ¿Por qué? Porque has pisoteado la sangre de mi Hijo Jesús. Has tomado por afrenta el Espíritu de gracia. O sea, hay que tener mucho cuidado. Si queremos que la luz more en nosotros, hermanos, y queremos tener comunión con Dios y que nuestras oraciones siempre sean escuchadas, siempre tenemos que conducirnos como Él lo dice. Y si hemos pecado, acuérdense, tenemos un abogado. Podemos pedir perdón con todo nuestro corazón y como leímos, Él nos perdona. Porque Dios ama a la gente honesta. Una persona, Jesús fue bien claro, aquel que pone la mano en el arado y voltea para atrás no es digno de seguir. Aquel que viene a mí, pero se sigue acordando, el pueblo de Israel, hermanos, nunca estuvo con Dios. ¿No nos dice la Escritura? ¿Acaso me ofrecieron, en Amós capítulo 5, acaso me ofrecieron sacrificios a mí durante 40 años, pueblo de Israel? ¿No se trajeron la estrella de Renfán y el ídolo de Moloch? O sea, el pueblo venía con la mente. Por eso decía, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. O sea, ellos siempre pensando. Y nosotros tenemos que entender que ahora servimos a Dios viviente, que ya aquellas cositas tenemos que irlas olvidando. Si nos gozamos o si no nos gozamos, tratar de ir quitando todo eso, porque a eso se refiere. Si alguien pone la mano en el arado y voltea para atrás, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque está siguiendo, el corazón de él todavía sigue en aquellas cosas y todavía se sigue recordando de aquellas cosas. Es lo que tenemos que quitar de nuestra mente eso y seguir para adelante, siempre en oración, velando y orando para que no entremos en tentación. Dice aquí, ¿qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios es el que reina en nosotros. Dios es el que nos conduce y nos guía. Dios es el que siempre está atento a nuestras oraciones. En todo. Pero si nosotros nos apartamos de Él, Él se aparta de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué dice Isaías? Isaías 59, 1, 2. Tú, Gabino, no te duermas. Es muy importante siempre que entendamos esto. Queremos tener siempre el favor de Dios, hermanos. Tratar de hacerlas. No decimos que somos perfectos. El único perfecto allá está arriba. Pero ya no practicar el pecado como antes lo hacíamos. Porque ahora ya no. Lo tenemos que hacer. 59, 1, 2. Dice la palabra de Dios. Confesión del pecado de Israel. Isaías 59, 1, 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí está. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? Entonces nosotros sabemos, ya no somos niños fluctuantes que nos llevan con cualquier viento de doctrina. Nosotros sabemos qué es lo que a nuestro Dios le agrada y qué es lo que no le agrada. Si queremos recibir el favor de Dios siempre, ¿qué tenemos que hacer? Somos el templo del Dios viviente. Acuérdense que este templo fue limpiado especialmente para que morara una parte de la deidad que es el Espíritu Santo. Pero si este templo se ensucia, ¿qué va a pasar? Él se va y nos va a dejar a la deriva. ¿Por qué? Por nuestra ignorancia o por nuestra negligencia.
¿Cuántos de los antepasados se fueron al mundo y pecaron? Que no obedecieron. Saúl fue desechado. Acuérdense, el primer rey de Israel, en 1 Samuel capítulo 13, ustedes se dan cuenta, lo leen después, fue desechado. Después de que fue ungido, escogido por Dios para reinar, fue, desechado por desobedecer. Quiso hacer lo que no debía, lo que ya no tenía que hacer. ¿Qué le pasó a David con su hijo, con su familia? Su hogar se destruyó completamente a causa de aquel pecado que cometió. ¿Por qué? Porque no se dejó llevar por el pecado. O sea, tenemos la ley de Dios en nuestras manos, tenemos la lectura, estamos siempre estudiando la palabra siempre nos exhorta. El exhorto, hermanos, no es un regaño, el exhorto nos anima, que siempre entendamos que nuestro Dios está por encima de nosotros, que entendamos que si queremos siempre tener el favor de Dios, o sea, simplemente desechar las cosas carnales y conducirnos con las formas del Espíritu. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego también dice, mira, dice aquí, como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos. O sea, no se mezclen. ¿Quieren que yo esté con ustedes? No se mezclen. ¿Por qué se apartó Dios en Números capítulo 25? Porque el pueblo se fue a fornicar con los moabitas. Dios se apartó de ellos y vino una gran mortandad. Murieron como 24,000, dice la Escritura, a causa de que el pueblo se fue a fornicar con un pueblo pagano. Se fueron a comer de los ídolos. ¿Y qué hizo? Provocaron la ira del Señor y vino la mortandad. O sea, tenemos tantos ejemplos en la Biblia para que entendamos que es el mismo Dios. Claro, no podemos decir qué puede pasar con nosotros, porque tenemos un Dios todavía misericordioso, pero es muy importante que entendamos. ¿Por qué? Dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, versículo 26, fíjense lo que dice. Porque si pecaremos voluntariamente, fíjense lo que dice. Leo tú, Israel, no te guardo. ¿Cuál es? Hebreos 10. Hebreos 10. 26 al 30, al 31. Y usted, hermana, allá por aquel lado, ¿quién más que usted, hermana Dalia? Búsquese Hebreos 12. Del 6 al 31, hermano. 26 al 31. Del 25. ¿25? No, tú del 26, mi hermana Dalia. Ya de hermano. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que me merecerá el que pisotearé al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber el conocimiento, ya lo tenemos todo. ¿O no lo tiene usted, hermano? ¿Tú, Brandon, ya lo tienes, o no? Porque todo se les ha olvidado. Todos tenemos el conocimiento.
Entonces es simplemente analizarnos unos a otros. O sea, queremos la bendición de Dios, queremos estar en comunión con Dios, pues entender las cosas. No estamos para agradar al mundo. No nos preocupemos. Si el mundo nos rechaza, allá tenemos una casa en el cielo no hecha de nada. Y no nos preocupemos, porque ellos allá están, porque no han querido obedecer a Dios. Entonces Dios quiere siempre que su pueblo se mantenga unido, que su pueblo se mantenga en comunión, para que así Él pueda caminar con nosotros. Por eso ese Espíritu Santo que nos da es el que nos redarguye, es el que nos corrige. O sea, Dios es tan grande en su amor, hermanos, que es lo único que Él tiene. O sea, Él, en la disciplina es la palabra de Dios. Imagínense que fuera la disciplina como cuando mi papá me pegaba con el chicote. Agarraba un chicote con dos puntitas, me dejaba como cebra. Dios lo único que quiere, ¿y qué querían nuestros padres para nosotros? Lo mejor, ¿no es cierto? Porque ellos nos disciplinaban conforme a ellos. Pero ahora Dios no ocupa darnos cintarazos, no ocupa darnos cablazos o barazos. Simplemente, mi hijo, quieres que te vaya bien, quieres que yo esté contigo, quieres que cuando tú estés en necesidad yo te escuche, mantente en el camino. ¿Sí, hermano? Hermano, pero también otra vez miré creo que lo dijo el hermano René, había un versículo que sí lleva corrección. Así los niños chiquitos sí. Sí, te dice corrige a tu niño. Y las varas no lo van a... No, eso nos está diciendo a nosotros. O sea, me decía, ¿por qué nos está diciendo? Porque ahorita hay niños que les quieren pegar a sus padres. Y nosotros somos los culpables. Los hijos de Dios, cuando, por ejemplo, ustedes que tienen sus hijos, tienen que enseñarles la ley de Dios y ustedes tienen que entender que la cabeza tiene que estar de acuerdo. La pareja. No puede decir, no, que mi hermana Dalia le quiera pegar o que Alejandro lo consienta, no. Todo es para bien. Queremos que nuestros hijos sean unos niños de bien. Tenemos que estar siempre de acuerdo. Pero la palabra de Dios es bien clara. No excederse. O sea, darles 2, 3 nalgaditas, pero no quererlos uno matar, ¿sí me entiendes? No. O sea, pero simplemente para que entiendan. No queramos agarrarlos de las greñas y darles una sacudida. No. O sea, todo eso es pecado. O sea, el castigo hay que saberlo aplicar. ¿Por qué? Porque dice esto que si tú te pasas, el niño te va a agarrar coraje en el futuro y así te va a ir. Entonces, vale más reprenderlo de chiquito y el niño va a entender. No ocupa uno agarrarlo, o sea, un niño chiquito con 2, 3 cintas y levantándole la voz al niño, el niño se asusta y empieza el niño. Y otra cosa muy importante, no nos llevemos con nuestros hijos. No podemos vacilar con nuestros hijos. Siempre tenemos que enseñarles el respeto a nuestros hijos hacia nosotros. No se les ocurre empezar a vacilar, no, porque ellos no lo entienden y ellos lo toman de otra forma. Entonces, cuando ellos empiecen a jugar con ustedes, va a haber el momento en que el niño les va a decir una grosería, una cosa grande y no les va a gustar. Pero ¿quién fue el culpable? ¿El niño o yo que lo enseñé? Por eso tenemos que tener la palabra, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Hay que entender que la palabra de Dios quiere que nosotros vivamos bien, que las familias de Dios se note que hay respeto, que hay temor a Dios, que desde el más chiquito hasta el más grande. Por eso a los niños de chiquitos, por eso les digo yo, el peligro en nuestros hijos está de la edad de los 12 a los 21. Chiquitos, hasta de las orejas se lo lleva uno a la iglesia. Ya de grandes ya no. Ya por ejemplo uno como Brandon, ya de grande si no quieren, ¿cómo lo vas a llevar a fuerza? Te tienes que dar una molonqueada. ¿Y para qué lo quieres llevar así? Por eso es bien importante desde chiquitos enseñarles, pero con amor a nuestros hijos. Acuérdense, hay que saber disciplinar. La palabra de Dios nos enseña cómo disciplinarnos. Dios nos disciplina a nosotros, ¿cómo? Con su palabra. ¿Cómo tenemos que disciplinar a nuestros hijos? Dios, tenemos la sabiduría de Dios. Dice el proverbio, instruye al niño en su camino para que de grande no se aparte de él. Vemos niños que se han apartado de la iglesia, ustedes han visto. Póngale que uno u otro por ahí ande descarriado. Pero yo les aseguro que más de 2 o 3 muchachitos no irán a la iglesia, pero aquí tienen la ley de Dios, miren. Aquí tienen la ley de Dios.
Y saben ellos que si andan mal les va a ir mal. ¿Por qué? Porque lo vemos también, y también ellos lo ven en sus ex compañeritos de la iglesia que se apartaron. Unos están en la cárcel perdidos entre las drogas, pero ¿por qué? Porque los padres nunca pusieron disciplina. Dios se va a apartar porque es un Dios santo. Él dice, me serán una nación santa, un pueblo santo. Así como yo soy santo, sean ustedes santos en toda, fíjense, su buena manera de vivir. En toda, traten que la gente vea. Pero si nosotros decimos que estamos con Dios y andamos allá con aquel, entonces, por eso aquí dice, porque si pecáramos voluntariamente, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya Cristo ya murió una sola vez. Dice aquí. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, eso es lo que nos espera. Si yo, por ejemplo, le doy la espalda a Dios, ¿de qué me sirve a mí que yo venga a predicarles? Dios conoce mi corazón. Yo del que temo es de Él. Yo del que más temo es de Él. Yo no me cuido de las personas, porque yo sé que de los ojos de Él no me voy a escapar. Entonces, por eso uno tiene que, cuando uno reconoce que nuestro Dios está por encima de nosotros cuidándonos, tenemos que siempre tratar de llevar una vida ¿verdad? Por eso es muy importante. Y luego dice aquí, fíjese, nos pone un ejemplo de la ley de Moisés. El que viola la ley de Moisés, dice, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, moría irremisiblemente. El que cometió un pecado en la ley, no había abogado. Si tú, por ejemplo, fornicabas, vámonos allá en Israel fornicando, llévenselo. Junten de las más buenas para que le peguen en la cabeza. ¿Sí? ¿Qué le pasó al muchacho que en Levítico 24, el que blasfemó el nombre de Dios? Fue apedreado y eran quemados. ¿Qué le pasó a Acán? Aquel que se robó el manto babilónico, los 50 ciclos de plata y ese lingote, los 200 ciclos de plata y el lingote de 50 ciclos de oro. Y no nomás él, toda la familia la llevó porque fue y lo guardó en su casa. Pues fueron partícipes del pecado. Y Dios quiere, ¿cómo se dice?, arrancar el pecado desde la raíz. Y ya les había dicho Dios, no se les vaya a ocurrir. Y que a veces parece que nos dice Dios que lo hagamos. Por eso es muy importante que nosotros, como dice Colosenses que vimos ahorita, o sea, despojémonos de todo el pecado que nos asedia. Desechemos todo lo que, hermanos, la bendición la tenemos, Señor. Dios nos tiene bien bendecidos. ¿O acaso nos falta algo? ¿Qué les falta algo a ustedes? Mira, estoy cansado, termino de llegar cansado de tanto trabajo que Dios te tiene. Ni modo que digan que no. A veces me imagino que llegan hasta cansados. Pues así estamos con Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente ser organizados. En los tiempos de abundancia siempre hay que tener su guardadito uno, para que cuando llegue la prueba, mire, que no nos pase nada. Pero no tratar de hacer las cosas que antes hacíamos. Si queremos que Dios esté con nosotros, la bendición de Abraham le dijo, y esos mensajes son para todos nosotros. Donde ustedes vayan, todo lo que sus manos toquen va a ser bendecido. Yo los voy a poner por cabeza siempre y no por cola. Y fíjense, tenemos 3 ejemplos bien bonitos, y no fueron personas especiales, fueron hombres de carne y hueso, así como nosotros. José, que fue vendido por sus hermanos a Egipto, que vivió un calvario, pero ¿hasta dónde llegó? A ser el segundo de Egipto, acuérdense. A los 17 años fue vendido, fue golpeado, torturado, fue encerrado. Toda su vida fue la mujer aquella lo asediaba y todo. Pero una persona que confiaba en su Dios. No le importó sufrir los vituperios, sufrir penalidades, ser golpeado, Él tenía la fe en quién. Y Dios le dio la corona. La corona. Llegó a ser el segundo del rey de Egipto. Acuérdense de Faraón. ¿Qué le pasó a Mardoqueo en el libro de Esther? Aquel pordiosero que se sentaba en las puertas del palacio. Igual. Que fue vendido todo el pueblo de Israel por Amán Agageo por 10,000 talentos de plata para acabar con todos en el tiempo del rey Asuero. Pero un hombre, miren, que creyó en su Dios. ¿Y qué pasó? La horca que hizo Mardoqueo de 40 codos fue para él, para sus 10 hijos. Y él llegó a ser el segundo del rey del reinado de los persas. ¿Qué pasó con Daniel?
También aquel de los deportados de Judá, a Babilonia. Aquel que le reveló el sueño a Nabucodonosor. La estatua primero y luego el árbol. ¿Qué pasó? Lo puso como encargado de todo. Por eso le tenían envidia. ¿Qué pasó con los hebreos? Hermanos, no tú, pero personas que realmente sabían en quién confiaban. Que ellos sabían que entre más lejos estaban del mundo, más cerca se estaban de Dios. Entonces, por eso, hermanos, es muy importante que entendamos nosotros que si queremos estar en comunión con Dios, la única forma es conducirnos como Él nos lo ha dejado escrito. Lea usted, hermana, para terminar. Le dije 12, ¿qué? Hebreos 12, no me acuerdo qué. 12, 20. Ya para terminar, hermano. ¿Están entendiendo la clase o está muy en 12:25, hermana? Fíjense lo que dice. Fíjense qué hermosas palabras nos da el escritor. No es que esto es hermoso, hermano. Simplemente es de ponerlo en la práctica. Es la verdad. Léalo, hermanita. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿Quién era el que amonestaba en la tierra, hermana Dalia? Pues nuestro Señor Jesucristo. No. ¿Usted, hermana Lucero? ¿Quién era el que amonestaba Sí. en la tierra? ¿El Hijo de Dios? Cuando estaba en la tierra. Moisés. Moisés. Fíjense, no se les ocurra desechar, dice, al que les está hablando. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, acuérdense que de los que salieron de Egipto, nomás 2 pasaron. ¿Se acuerdan? Josué y Caleb. Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín, y Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá. Ni Moisés ni Aarón pasaron. Pues por eso, mirad que no desechéis a aquellos. ¿Quién nos está hablando ahorita? Ahora sí. ¿Quién nos habla? Jesús, por medio de su palabra. Entonces, si aquellos que les hablaba Moisés quedaron todos tendidos en el desierto durante 40 años hasta que no quedó el último, dice la palabra, a causa de su rebeldía, hasta que no murió el último, pues como nosotros, dice aquí, si desecharemos al que nos amoneste desde los cielos, o sea, que hay que tener mucho cuidado. Si no le hacemos caso, pues se está refiriendo, ¿a cuáles se está refiriendo eso? Si ignoramos su palabra. Y automáticamente, ustedes dan, pues, ahí tienes un ejemplo de Víctor. Menos hermana, ahí andan poniendo papelitos en los postes que porque no las hayan, pues ya se les fue. ¿Por qué? Porque no pusieron disciplina. La palabra de Dios es bien clara, hermano. Que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, y yo siempre voy a ayudarte en todo. Que no se nos haga difícil, acuérdense. Dios está por encima de nosotros. No hay nadie que pueda oponerse a la ley de Dios ni las leyes de la tierra. Si nosotros hacemos una reprensión o hacemos un castigo conforme a Dios, que aparentemente al mundo le parezca mal, no se preocupe, porque si no violaron la ley de Dios, Dios no va a dejar que nadie se preocupe, nunca lo va a dejar avergonzado. Jesucristo le dijo a Pilato, acuérdense estas palabras, Juan 19:11, cuando Pilato le dijo, ¿no me quieres decir a mí nada? Yo que tengo el poder para liberarte o para crucificarte. Fíjense estas palabras de Jesús y hay que tenerlas en cuenta, porque Jesús es nuestro hermano mayor, acuérdense. Tú no tienes nada sobre mí si no te viene del cielo. O sea, hay que entender eso. Si nosotros Dios no va a dejar, dice que hay de aquel que tiente a uno de sus hijos. Es como si tentara la niña de sus ojos. Simplemente queremos estar en comunión con Dios, queremos ser hijos de luz. Es todo. Despojados del viejo hombre, desechar las cosas terrenales y sigamos con paciencia y con amor la carrera de la vida. Porque Él nos ha dicho que nunca nos va a dejar y nos va a desamparar. O sea, podemos decir confiados que Jehová es nuestro pastor. No temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Le vamos a dar, ¿ok?
Dios bendiga.